Hola, mi nombre es Cristian Eduardo Barzola Martínez, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy vamos a hacer un recorrido por el tiempo sobre la psicología, la psicoterapia y la terapia cognitivo-conductual como tal. Muy bien, así que sin más que hablar, empezamos. Empezamos en 380 a 128 a.C. en la Grecia y en el Antiguo Mundo, como se lo conocía. Aquí tenemos grandes pensadores como Aristóteles, Platón, Galeno y Hipócrates, donde se habla como la distinción de la palabra ensalmo, y se conoce como que cada cuerpo tiene un alma, cada ser vivo tiene un alma. ¿Ok? Aquí se habló también de tres cosas muy importantes que se postularon, que fueron que existen las cosas naturales, preternaturales y no naturales. Las naturales son la respiración, el humor, el temperamento, las situaciones que el ser humano las hace naturalmente. También se habló de las preternaturales, que vendrían a ser las enfermedades con la causa de sus síntomas. Se habló también de las no naturales, que vendrían a ser aquellas que simplemente son como el aire, la excreción, las secreciones, la comida, los olores. Esas cosas se las denominaron como no naturales. Bien, posterior a esto se habló de 4 humores que estaban relacionados a órganos internos del cuerpo humano, como por ejemplo con la sangre estaba el sanguíneo, con la flema el flemático, con el colérico con la bilis amarilla y el melancólico con la bilis negra. Bien, posterior a esto tenemos el cristianismo, que se dio entre 154 a 1569 después de Cristo. Aquí tuvieron grandes pensadores como San Agustín, Melchor del Cano, Ignacio de Loyola y Gilberto Joffre. Estas personas comenzaron a distinguir que las enfermedades se daban por posesión del diablo, o que todo estaba relacionado a enfermedades con el diablo. Bien, aquí se habló de las enfermedades y que aquí se podía trabajar con que la confesión era la única manera de exposición de un ser humano y con donde se podía trabajar en un cambio. Posterior a esto se abrió un tratado de la vida que hablaba de una autoobservación del ser humano para su cambio. También se habló sobre los ejercicios espirituales que eran rigurosos y que eso podían generar un cambio en una persona. Posteriormente se creó el hospicio de San Mártires de los Inocentes, donde se encerraban a los enfermos mentales para tener su tratamiento como tal. Posterior a esto llegó el Renacimiento en 1722 a 1793, donde se hablan de 2 tipos de enfermedades, las no naturales y las naturales. ¿Qué pasa aquí en el Renacimiento? Que ellos toman un punto de partida donde dicen que no tiene nada que ver el diablo con las enfermedades mentales. Es más, introducen el término neurosis para todas las enfermedades que estaban incrustadas en el sistema nervioso central o simplemente en el sistema nervioso. Aquí se habló de un tratamiento para la moral que le dio pauta a la psicología para un punto más cercano al humanismo, lo acercó más. Bien, posterior a esto ya comenzamos a los precursores de la psicología como tal y la psicoterapia, en donde comienza un gran cambio y un gran empuje. Comenzamos con el padre de la psicología, tenemos a William Wundt, en 1879, muestra el primer laboratorio de psicología experimental. Es más, él defiende de que hay una necesidad muy grande en ese entonces de fundamentar más los experimentos y las teorías antes de hablar de una práctica en la experimentación psicológica. Bien, posterior a esto tenemos en 1889 a Iván Pavlov, que habla del condicionamiento clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que si un estímulo de un estímulo condicionado a un estímulo incondicionado, a estos dos juntarse, el estímulo condicionado va a adoptar propiedades del estímulo incondicionado, haciendo de que estén los dos juntos y trabajados. Aquí había el experimento con los perros, más famoso de Iván Pavlov, sobre los condicionamientos y la campana. Bien, posterior a esto estaba Edward Kordin, en 1893 postula la caja de problemas, que era una cajita donde se introducía a un animal para estudiarlo, con la razón de que este animalito, mediante los mecanismos de esta caja, pueda lograr su objetivo.
Esto hizo para que él pueda estudiar el comportamiento y al ver que estos animales podían ejecutar esta acción tranquilamente. Eso manejó la conducta de los animales y eso fue lo que trabajó y eso es el conocimiento de la caja problema. Bien, posterior a esto tenemos en 1911 a Lloyd Morgan, que habla del aprendizaje por ensayo y error. Mediante su estudio con animales se dio cuenta de que los animales aprenden mediante un proceso de ensayo y error, conduciéndose esto como una parte de su teoría de la evolución mental. Posterior a esto tenemos que en 1913, en 1914, John Watson, en su manifiesto de la conducta, hace varios experimentos para tratar la fobia de los animales. Posterior a esto, más adelante, lo hará con seres humanos. Muy bien, entre 1914 y 1918 ocurre la Primera Guerra Mundial y por ende, después de esto, ocurren varias secuelas en las personas y comienza un objeto de estudio importante dentro de la psicología. Bien, en 1919, Edward Tolman hace el aprendizaje latente, que quiere decir que las personas aprenden progresivamente. Aquí se habla de un laboratorio de ratas donde a las ratas se las introducía dentro de un laberinto y ellas tenían que buscar la comida. Ese era su premio y su castigo. Mediante refuerzos buscaban la manera de que esas ratas llegaran. Dentro de sus estudios estaba de que cuando se trabajó en este estudio con las ratas, en la 10ª vez, el grupo de ratas que trabajó y logró hacerlo por 10ª vez, ya lo hacían directamente, desde que entraban al laberinto salían de un solo. Bien, posterior a esto llegamos a 1920, donde Watson y Reynolds hacen la conceptualización del conductismo y el estudio del laboratorio. Aquí se conoce el más polémico experimento, el experimento de Albert, del pequeño Albert o el pequeño Albertito, donde se trabaja con un niño de 11 meses de edad para que enseñándole las fobias más grandes y él comienza a trabajar. Este fue un experimento muy controversial dentro de la psicología. Muy bien, posterior a esto tenemos en 1929 a Edmund Jacobson con la técnica de relajación muscular, que trata de hacer una activación de los mecanismos parasimpáticos del sistema nervioso para tratar de relajar a las personas. Posteriormente está en 1940 Neil Miller y John Dollar postulan cómo aprende la gente a relajarse mediante los mecanismos que la gente busca asociar para relajarse. Muy bien, posterior a esto comienzan las aplicaciones de la terapia cognitivo-conductual como tal, pero sin antes no mencionar las anteriores terapias que se aplicaban en la anterioridad y se aplicaron. No solamente podemos enfocarnos en la terapia cognitivo-conductual sin hacer menciones honoríficas a otras terapias que se dieron. Por ejemplo, estaba el memerismo, estaba la frenología, estaba la terapia rotacional, la hidroterapia, el coma inducido por insulina, estaba la terapia convulsionista y la lobotomía. ¿Ok? Seguido con esto estamos que en 1938 Skinner hace el condicionamiento operante. ¿Qué ocurre aquí? Que hace el material de aprendizaje como proceso instaurado. ¿Qué quiere decir? Que toma lo del proceso del condicionamiento operante y lo comienza a trabajar, a modificarlo. Y aquí se trabaja con la famosa caja de Skinner. ¿Qué pasa con la caja de Skinner? Que era de poner una rata en una caja y mediante una palanquita se le hacía un refuerzo o un castigo a aquella rata. Esto hacía que el experimento para ver a las cuantas veces la rata tocaba la palanca para recibir lo que en ese momento sería su premio. Bien, posterior a esto estamos a 1942 y tenemos el conocido Clark Bull con la teoría del aprendizaje por adaptación al ambiente para sobrevivir. Muy bien, él habla de una hipótesis de continuidad que dice que el proceso de aprendizaje es continuo y acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que las personas logran trabajar mediante el proceso a largo plazo, comienzan a adoptar conductas para sobrevivir. Bien, en 1943 tenemos a Matter con la teoría de la exposición, donde hace exponer los miedos hacia las personas para de manera progresiva para que las personas puedan superar estos miedos. Por ejemplo, a una persona que tiene una fobia a la rata, se le podría hacer que primero se le va enseñando una fotografía, con el tiempo en otra terapia se le podría demostrar el sonido que emite la rata y con el tiempo ya mostrarle objetos, por ejemplo,
un muñeco parecido a la rata, hasta llegar a un punto en que presentarle la rata como tal y él pueda tener tranquilidad al momento y no tener ninguna clase de miedo. Bien, posterior a esto tenemos en 1948, tenemos a Skinner y Tolman, que hacen parte del experimento del laberinto, y para trabajar la cognición toman el experimento de laboratorio que se trabajó con anterioridad para comenzar a trabajar la cognición. ¿Qué quiere decir? Que como les explicaba hace un momento, que cuando la rata entraba al laberinto, ya ellos conocían el camino que tenían que tomar. Esto fue al grupo de ratas que por 10ª vez de entrar al laberinto ya sabían dónde tenían que trabajar. Bien, seguido de esto tenemos a Julian Rother en 1953 con la teoría del aprendizaje social, que habla un poco más de la introspección, que quiere decir que el ser humano socialmente, por sociedad, por cultura, adquiere conducta dependiendo del lugar donde esté. No es lo mismo la persona que vive en la costa a una gente que vive en la sierra, que va a tener una diferente cultura, y eso se lo define como teoría del aprendizaje social, que es introspección socialmente adquirida. Bien, posterior a esto tenemos a Albert Ellis en 1962, habla de la teoría relacional emotiva de la conducta, que quiere decir que no solamente son las adversidades las que trauman a la persona, sino que también los sucesos a cuales se frustra la persona al no cumplir algún tipo de meta son las que también causan los problemas. Hace un pensamiento disfuncional, este es el que causa un malestar mental. Pues bien, posterior a esto hablamos de Aaron Beck en 1973, habla de un castigo por eliminación determinada de la conducta. ¿Qué ocurre aquí? Que él propone que a una persona que tenga una conducta X se le hace un castigo, y esto va a generar que ese castigo sea suprimido de alguna otra manera. ¿Ok? Y por último tenemos a Bandura en Mahoney en 1973, que hablan sobre el aprendizaje por observación. ¿Qué ocurre? Que ellos postulan que la persona va a aprender y va a adquirir conductas mediante la observación. Puede ser de una sociedad, puede ser porque algo que le llamó la atención esté cerca. Pues bien, espero que haya sido de su agrado este video. Les agradezco haberme dado su tiempo y espero verlos en otra próxima ocasión. Muchísimas gracias.